¿Alguna vez has sentido que caminas en círculos sin saber a dónde ir? Como si hubiera algo fuera de lugar, una inquietud difícil de explicar. A veces, todo parece marchar bien, pero en lo más profundo hay un vacío que nada logra llenar. Y lo peor, cuando oras, buscas respuestas y parece que Dios guarda silencio. Da la impresión de que se ha alejado justo cuando más necesitas dirección. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio no es ausencia, sino un movimiento invisible de Dios? Muchas veces, mientras tú te preguntas y desesperas, Él ya está alineando cada detalle de tu camino. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar en el proceso, incluso cuando no lo entiendes? Esta podría ser la clave para salir de la confusión y finalmente ver lo que Dios quiere mostrarte. La verdad es que Dios no confirma caprichos, sino propósitos. Eso significa que no siempre te dará lo que quieres, pero siempre te llevará al lugar donde realmente necesitas estar. Así que, si sientes que estás perdido, tal vez es porque Dios te está reposicionando para algo más grande, pero para comprenderlo, necesitas abrir tu mente y permitir que Él te guíe. Así que deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque lo que vamos a hablar aquí puede transformar tu manera de ver los momentos de silencio y espera. Y comenta, Dios está alineando mis pasos. Vamos juntos a entender cómo Dios ya está trabajando tras bambalinas en tu vida. Hay momentos en los que todo parece estar en su lugar, carrera encaminada, cuentas pagadas, rutina estable, y aún así, un vacío silencioso se instala en el corazón. No es una tristeza visible, sino una inquietud que nadie nota, como si el alma buscara algo sin saber qué es. La desorientación no surge solo de la falta de dirección, sino del conflicto interno entre lo que tenemos y lo que sentimos. Como dijo el salmista en el Salmo 42:11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Esta sensación puede ser sutil al principio, pero con el tiempo pesa como un cansancio existencial difícil de explicar. Personas exitosas la sienten. Aquellos que parecen tenerlo todo también experimentan esta especie de niebla interior. Es una señal. Algo necesita ser realineado. Cuando el corazón está fuera de sintonía con el propósito, todo alrededor pierde color, incluso si por fuera la vida parece perfecta. Este malestar no es un error, es un llamado. Pero ¿qué hacer cuando no sabes hacia dónde ir? Muchos intentan llenar este vacío con distracciones, redes sociales, compras, trabajo en exceso. Pero en el silencio de la madrugada, cuando no hay nada más para ocupar la mente, la inquietud vuelve. La respuesta no está en hacer más cosas, sino en reconectarse con la verdad interior. El corazón anhela claridad espiritual, una dirección que traiga paz y no solo movimiento. La verdadera seguridad no está en evitar el vacío, sino en comprender lo que revela. La desorientación puede ser el comienzo de un realineamiento si se afronta de la manera correcta. Dios permite este malestar para despertar preguntas profundas y romper ilusiones. Un corazón que busca comunión con Dios no solo encuentra respuestas, sino transformación. Pero, ¿qué pasa cuando Dios parece guardar silencio? Cuando, por más que ores, el cielo parece cerrado. Pocas cosas son tan angustiantes como buscar respuestas en Dios y recibir solo silencio. Oramos, esperamos una señal, y nada sucede. Parece que el cielo está cerrado, como si Dios estuviera distante. Pero ¿y si su silencio no fuera ausencia, sino un proceso? Habacuc 2:3 nos recuerda, la visión se cumplirá en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá y no llegará tarde. El problema no es que Dios no hable, sino que queremos una respuesta inmediata cuando Él obra en el tiempo perfecto. Ese silencio puede ser una prueba de confianza. Quienes han pasado por esto saben lo tentador que es buscar atajos o crear respuestas por cuenta propia. Pero quienes confían entienden que el silencio de Dios también enseña. Muchas veces, Él no responde con palabras,
sino con un cambio interior, moldeando nuestro corazón para que podamos comprender la respuesta cuando llegue. Un buen ejemplo de esto es cuando alguien pide paciencia y, en lugar de recibirla de inmediato, pasa por situaciones que la desarrollan. La inquietud que sentimos en estos momentos puede llevarnos a buscar alternativas equivocadas. Tomamos decisiones apresuradas, seguimos caminos que parecen más fáciles, pero que nos alejan del propósito. El silencio de Dios no es abandono, significa que Él quiere que aprendamos a discernir su voz en medio del ruido de la vida. Quien aprende a esperar en Dios no solo recibe respuestas, sino que también crece en fe y madurez espiritual. El silencio es una invitación a profundizar. Si no escuchamos a Dios, tal vez es porque lo estamos buscando de la manera equivocada. En lugar de buscar solo respuestas, ¿por qué no buscar su presencia? La dirección divina no se revela solo con palabras, sino en el proceso de confiar, esperar y rendirse. Pero, ¿qué hacer cuando la espera se prolonga demasiado? ¿Cómo lidiar con la diferencia entre nuestro tiempo y el tiempo de Dios? La humanidad tiene prisa, Dios tiene procesos. Queremos respuestas inmediatas, caminos iluminados y soluciones listas, pero Dios trabaja con una lógica diferente. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, tanto como los cielos están por encima de la tierra. El tiempo de Dios no se trata de retrasos, sino de alineamiento. Lo que parece una espera interminable, en realidad, es preparación. Imagina a alguien que planta un árbol y al día siguiente ya quiere ver los frutos. Impaciente, cava la tierra para ver si la raíz está creciendo. ¿Qué sucede? El árbol muere, no porque Dios no quisiera que creciera, sino porque la prisa destruyó el proceso. De la misma manera, queremos ver resultados antes de estar preparados. Queremos que se abran puertas, pero no siempre tenemos la estructura para atravesarlas. El tiempo de Dios no es un castigo, es una muestra de su cuidado. Muchos confunden la espera con la inactividad. Piensan que no están avanzando porque nada grande está ocurriendo, pero olvidan que Dios trabaja en los cimientos antes de construir la cima. ¿Cuántas personas han recibido bendiciones antes de tiempo y terminaron perdiéndolas? Una relación, un proyecto, una oportunidad. Sin la madurez necesaria, lo que debería ser un regalo se convierte en una carga. El tiempo de Dios no retrasa, solo prepara. Aceptar este proceso requiere confianza y entrega. La espera moldea el carácter, enseña paciencia y fortalece la fe. Pero cuando la demora se prolonga, cuando la ansiedad se hace presente, surge la gran pregunta: ¿cómo confiar en Dios cuando nada tiene sentido? ¿Cómo descansar cuando no entendemos lo que Él está haciendo? Confiar en Dios es fácil cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando todo es incierto? La verdadera fe se manifiesta en la oscuridad, cuando no hay señales visibles de que las cosas van a mejorar. Proverbios 13, 5, 6 nos enseña: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. La confianza no se trata de sentir seguridad, sino de elegir creer incluso cuando la lógica dice lo contrario. Muchos intentan controlar todo, como si pudieran garantizar los resultados. Hacen planes, crean expectativas, y cuando algo no sale como esperaban, se desesperan. Pero confiar en Dios es soltar el control. Es como estar en un bote en medio de la tormenta. Remar contra la corriente solo genera desgaste, mientras que soltar los remos y dejar que Dios dirija trae paz. Rendirse no es rendirse en el sentido de abandonar, sino reconocer que hay un capitán que ve más allá de la niebla. La ansiedad aparece cuando queremos garantías antes de confiar, pero Dios no trabaja así. Él nos pide que demos el primer paso antes de mostrarnos todo el camino. ¿Cuántas oportunidades se han perdido por miedo a soltar lo seguro?
Un trabajo que ya no tenía sentido, una relación que debía terminar, un llamado que parecía demasiado grande. La confianza requiere valentía para soltar y hacer espacio para lo nuevo. Y entonces surge la pregunta que no deja de sonar. ¿Cómo escuchar a Dios en medio del caos interior? Si hay tanto ruido dentro de nosotros, ¿cómo discernir su voz? Al final, es en el silencio donde Dios habla más fuerte. La mente humana es un campo de batalla. Miedos, inseguridades, orgullo y dudas generan un ruido constante que nos impide escuchar la voz de Dios. El Salmo 46:10 nos da una clave poderosa. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Pero, ¿cómo callar el caos interno? La verdad es que, muchas veces, el problema no es que Dios no hable, sino que no estamos dispuestos a escuchar. El problema es que queremos respuestas rápidas, y Dios obra en su tiempo. En un mundo donde todo sucede a gran velocidad, detenerse a escuchar parece una pérdida de tiempo. Pero sin silencio no hay discernimiento. Imagina una radio mal sintonizada. Las señales están ahí, pero el ruido impide que el mensaje se entienda. Para escuchar a Dios, el corazón debe estar en la frecuencia correcta, y eso requiere quietud e intención. La inquietud nace cuando queremos entender antes de confiar. La mente trata de resolver todo sola, mientras el corazón anhela descanso. ¿Qué hacer? Crear espacios de verdadero silencio, alejarnos de las distracciones, reducir el exceso de información y, sobre todo, cultivar la oración no solo como una lista de peticiones, sino como un momento de entrega. Quien no aprende a aquietarse por dentro, nunca encontrará claridad espiritual. Y es precisamente en esa claridad donde encontramos algo esencial, la paz que confirma la dirección de Dios. ¿Pero realmente la paz es una señal segura? No siempre la elección correcta es la más fácil, pero hay un indicador confiable: la paz interior. Filipenses 4:7 nos enseña que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto significa que incluso en medio de decisiones difíciles, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, hay una serenidad que desafía toda lógica. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de la confianza en aquel que tiene el control. El error de muchos es confundir la ausencia de dificultades con la aprobación divina. Si todo es fácil, ¿significa que Dios está de acuerdo? No siempre. Jesús nunca prometió un camino sin luchas, pero sí aseguró que estaría con nosotros. La paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que, sin importar la situación, estamos donde debemos estar. Una decisión puede requerir esfuerzo e incluso sacrificio, pero si viene de Dios, trae un descanso profundo al corazón. Pero, ¿cómo identificar esta paz? Primero, observando si la inquietud persiste. Si hay una sensación constante de incomodidad que no desaparece, tal vez sea una señal de advertencia. Segundo, evaluando los frutos. Una decisión en Dios trae orden, no confusión. Y por último, buscando confirmación en la palabra y en la oración. Dios no es un Dios de dudas, sino de claridad. Si la incertidumbre sigue ahí, tal vez sea un llamado a esperar un poco más. Y es precisamente en esos momentos de espera cuando muchos entran en crisis, cuando la respuesta no llega, cuando el camino parece borroso. ¿Será que la niebla también es parte del proceso? Hay momentos en los que todo parece confuso. Oras, buscas respuestas, intentas ver el camino, pero solo encuentras un profundo silencio y una sensación de incertidumbre. Es como si una niebla cubriera la carretera, impidiéndote ver con claridad. Pero, ¿y si esa niebla no fuera un obstáculo, sino parte del proceso? 2 Corintios 4:18 nos recuerda: no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. El ser humano busca control, quiere seguridad, garantías, previsibilidad, pero Dios obra de otra manera.
Él nos invita a caminar por fe, no por lo que ven nuestros ojos. Imagina a un viajero que camina en la oscuridad de la madrugada sin luz alguna, confiando solo en la voz de su guía. Cada paso requiere confianza total. Así ocurre con quienes esperan en Dios. La visión puede estar nublada, pero la dirección nunca falta. Dios no revela todo de una vez, porque el crecimiento sucede en la caminata. El problema es que muchos se rinden antes de tiempo. En lugar de mantenerse firmes, intentan avanzar solos, interrumpiendo procesos y saltándose etapas. Pero lo que parece un retraso en realidad es una preparación. El tiempo en la niebla no es tiempo perdido, es tiempo de fortalecimiento. La espera enseña paciencia, madurez y dependencia de Dios. Y cuando finalmente la visión se aclara, aquel que fue moldeado en la incertidumbre está listo para caminar con firmeza. Y hay un secreto para atravesar esta fase sin derrumbarse: la oración. No como un ritual mecánico, sino como un desahogo sincero y una entrega real. ¿Cómo puede la oración transformar la espera? Orar no siempre significa recibir respuestas inmediatas. Muchas veces, la oración se siente como un grito silencioso en medio del caos, un desahogo ante Dios cuando nada tiene sentido. El Salmo 62:8 nos exhorta: confía siempre en Él, pueblo suyo, ábrele tu corazón, porque Dios es nuestro refugio. Pero oramos de esta manera. Muchos ven la oración solo como una forma de pedir soluciones, cuando en realidad es una herramienta de transformación interior. Dios no solo quiere nuestras palabras, quiere nuestro corazón entero. ¿Te has dado cuenta de cómo la ansiedad nos vuelve impacientes? La oración genuina nos enseña a esperar, no porque acelere los planes de Dios, sino porque alinea nuestro corazón con su tiempo. Imagina a un viajero perdido que se detiene a escuchar los sonidos a su alrededor. Cuanto más atento esté, más pronto encontrará la dirección correcta. Así es con la oración. Cuanto más nos rendimos, más alineados estamos con la guía de Dios. La oración no es un atajo, sino un proceso de realineación. Pero la oración solo es efectiva cuando es sincera. Muchos se arrodillan, pero siguen aferrados a sus preocupaciones como si Dios no pudiera con ellas. ¿Has intentado contarle todo sin filtros ni reservas? ¿Decirle exactamente cómo te sientes, sin miedo ni formalidades? Esa es la clase de oración que transforma. Quien aprende a derramar su corazón delante de Dios, descubre que la paz no llega solo cuando la respuesta aparece, sino en el simple hecho de saber que ha sido escuchado. Y lo más increíble es que Dios nunca nos deja sin dirección. Aunque ahora no veamos el camino, Él ya ha trazado cada detalle. Isaías 30:21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti diciendo: este es el camino, síguelo. Si supiéramos lo que Él ya ha preparado, la ansiedad daría paso a la confianza. ¿Estás listo para confiar? La incertidumbre puede ser abrumadora, especialmente cuando todas las puertas parecen cerradas, pero Dios nunca deja a sus hijos sin dirección. Puede que no nos entregue un mapa detallado, pero siempre nos da una brújula, su palabra. Cuando todo parece incierto, su promesa sigue firme. Hay un camino preparado, aunque nuestros ojos todavía no lo vean. La pregunta no es si Él guiará, sino si confiaremos lo suficiente para seguirlo. Como dice Isaías 30:21, a tus oídos llegará una voz diciéndote por detrás: este es el camino, síguelo, sin desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Muchas veces, las respuestas de Dios no llegan con claridad inmediata, sino con una seguridad interior. Él habla en el silencio, en ese discernimiento sutil que solo quienes buscan comunión con Él pueden percibir. ¿Te has dado cuenta de que algunas decisiones traen inquietud, mientras que otras, sin una razón lógica, producen paz? Esa es una de las formas en que Dios nos guía. Pero para notarlo, es necesario aprender a acallar el ruido de la duda y cultivar un corazón alineado con su voluntad. Seguir la dirección de Dios no significa que no habrá desafíos, sino que tendremos la certeza de que Él va delante de nosotros.
Su propósito es más grande que cualquier temor, y su providencia sostiene cada paso que damos por fe. Si Él abrió el mar para Moisés y fortaleció a Josué para conquistar la tierra prometida, ¿por qué no habría de guiar también tus pasos? La única diferencia entre quienes experimentan su dirección y quienes viven en la incertidumbre es la obediencia. Entonces, ¿qué pasaría si, en lugar de luchar contra la falta de respuestas, decidieras confiar en el proceso? Si cambiaras el miedo por la entrega y la confusión por la fe, Dios ya te está guiando, aunque todo parezca borroso. La invitación es clara: seguir sin ver, creer sin dudar, caminar sin temor. Porque la seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está presente en cada uno de ellos. El camino de la fe nunca ha sido tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que las tiene. Muchas veces la inquietud nace del deseo de control, de la necesidad de ver cada paso antes de avanzar. Pero, ¿y si el verdadero crecimiento espiritual estuviera en la rendición? Si en lugar de buscar explicaciones, el llamado fuera simplemente a descansar en la seguridad de Dios, porque la verdad es que Él ya está alineando tus pasos, aunque no lo notes. Esperar puede parecer un túnel sin fin, pero ¿y si en vez de resistirte, aprendieras a abrazar el proceso? La obediencia a la voluntad de Dios requiere paciencia, y la paciencia requiere fe. Hay un tiempo para todo, y confiar en Dios significa aceptar que su tiempo es perfecto. La pregunta es: ¿estarás dispuesto a esperar con el corazón alineado o seguirás permitiendo que la ansiedad y el cansancio determinen tus pasos? La fe verdadera no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. Dios no te llamó a caminar solo en la confusión y el silencio. Él ya está obrando, aunque parezca distante. La decisión está en tus manos. ¿Seguirás insistiendo en entenderlo todo antes de actuar o te rendirás a la dirección divina? Porque, al final, no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto confías. ¿Y ahora qué harás con todo esto? ¿Seguirás permitiendo que la ansiedad te consuma o elegirás confiar en que Dios ya tiene el control? Porque la verdad es que la espera es parte del proceso, y muchas veces ese es en medio de la niebla donde Dios trabaja de manera más profunda. Puede que no lo veas ahora, pero Él ya está alineando cada detalle. La pregunta es: ¿estás listo para alinearte con su dirección? Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo a tu manera y solo has encontrado más cansancio y frustración? Tal vez sea momento de cambiar de estrategia. En lugar de luchar contra el tiempo de Dios, ¿por qué no aprender a descansar en Él? La paz interior no llega cuando todo encaja, sino cuando decides confiar antes de ver el camino. ¿Estás realmente listo para dar ese paso de fe? Dios no se equivoca, no llega tarde, no te ha abandonado, pero tampoco negocia su propósito con la impaciencia. Así que ahora te pregunto: ¿estás dispuesto a soltar el control y dejar que Dios te guíe? Si es así, escribe en los comentarios: elijo confiar. Declarémoslo juntos: no estamos solos en este proceso. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo alinearte con la voluntad de Dios, mira este otro video que he dejado para ti. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aún tenemos mucho por hablar sobre fe, espera y transformación.